Bueno, ahora sí la insultiza a todo lo que da. No, yo creo que ayer no se le fue a nadie esta vez. Criticar a la gente no le da poder al presidente ni legitimidad. No, al claro contrario, no. Sí, claro. se la quita. Sí, claro. Y eso creo que el equipo del presidente no lo ha calculado bien, ¿no? Cuando dice que no se toca la corrupción, que no tenía nada que ver con García Luna, que pusieron su mantota, es el colmo en los edificios del gobierno en la Ciudad de México. Una manta que obviamente pagamos todos nosotros. Claro, porque dudo que Sin él... que nos preguntaran. Como él no tiene dinero ni tarjetas de crédito, claramente él no las pagó. Cuando fue el movimiento del 68, Díaz Ordaz habló, después de la masacre de Tlatelolco, habló sobre los estudiantes, que ellos habían disparado primero, que ellos tenían la culpa, que los estudiantes eran lo peor del mundo. Está igual que Díaz Ordaz. Yo creo que el presidente está en muchos callejones sin salida, que él mismo ha ido generando, porque se ha ido cerrando no solo opciones argumentativas, sino también de evidencia, de la realidad. Amigas y amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en Atypical TV. Este es El Ridículo de AMLO y hoy me acompaña, mi querido compañero Luis Estrada. ¿Cómo estás, Georgina? Muy bien, muchas gracias. Tenemos mucho que platicar hoy, empezando por el cálculo de los asistentes a la concentración en el Zócalo, y también en el resto del país, sí, y las declaraciones que hizo el presidente al respecto. También sobre quiénes participaron y de dónde vienen, y todo lo que dijo el presidente de las personas, incluido todos los insultos que les dijo en las mañaneras de esta semana. Sí, sí. También, pues esos simpatizantes y la posibilidad de ser 25 millones de mexicanas que están luchando por salvar la democracia en México, por defender el voto. Claro. Y después vamos a hablar de las declaraciones súper lamentables que hizo el presidente sobre el Poder Judicial, pero en particular de la ministra Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el clásico, que tú has nombrado este clásico, es un clásico de esta semana, hablando sobre la relación de México y Estados Unidos. ¿Y quién es más democrático, Luis? ¿Estados Unidos o México? ¿Cómo ves? Esa va a estar buena porque se va a volver un clásico. Lo estamos viendo hacia el futuro, ¿no? A ver, platícanos. Exacto. Entonces, pues ya veremos qué es lo que dice el presidente. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver el primero de esta semana en el que, pues claramente el presidente fue muy tratando de decir quiénes fueron los que fueron a la marcha, cuántos fueron y por qué? Vamos a ver qué fue lo que dijo en este aspecto. Estaba súper enojado. Estaba muy enojado. Ahora sí. Vamos a ver. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición. Pues como lo definió la ciudad, como 80,000, máximo 100,000 aquí. Y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México. Porque simpatizantes del conservadurismo en nuestro país deben de ser como 25 millones de ciudadanos, que los tenemos que respetar porque ese es su pensamiento. Y hemos dicho de que siempre ha habido conservadurismo en nuestro país. Entonces los que se manifiestan, pues vamos a decir, es una representación, es una vanguardia. Son los de arriba, la élite de ese potencial. Entonces tienen que mover más gente. Todavía tienen que ir incrementando su capacidad de movilización. Bueno, ahí te va. Completamente, como decían en la secundaria, chicharronero el cálculo del presidente. Y te voy a decir por qué. Dice el presidente que entre 80 y 100, ¿no? 100,000. Cuando él ha dicho que si se llena el Zócalo, pues hasta cerca de 500,000 por lo menos, ¿no? Entonces, se llena el Zócalo con sus simpatizantes,
más de 500,000. Si era el Zócalo con otros que no son sus simpatizantes, 80 y así. Ahora no exageraron como Martí Batres la vez pasada que había dicho que habían sido 10,000. Lo que trataron de hacer ahora fue no decir que rebasaba los 100,000, porque en una conferencia de prensa en 2020 dijo que si le hacían una marcha, que digo, ya sabemos que esto no lo cumple, ¿verdad? Sí. Y, no iba a pasar, pero que si le hacían una marcha de 100,000 personas, entonces él iba a renunciar. Evidentemente, una marcha de 100,000 personas es muy fácil hacer. A lo mejor para él no, a lo mejor lo subestimó, a lo mejor puso un número y no supo leer los ceros, no lo sé, pero en todo caso, esto que dice el presidente de, pues tantos, y con eso fueron los únicos que lo hicieron, pues la verdad es que el presidente está tratando de decir no son 100,000 porque entonces me contradiría en lo que ya había prometido, ¿no? Sí, claro, la verdad es que, bueno, obviamente no le podemos creer, pero de eso se trata un poco nuestro programa, ¿no? De por qué pasamos estos videos o los clásicos, precisamente porque ha dicho muchas cosas que no cumple, ¿no? Y que además son como... dijo que se iba a ir a su rancho en Palenque, que por cierto se llama La Chingada, así se llama el rancho. Pero que no nos cumple, ¿no? Y que cuando van creciendo las demandas o cuando ya no le conviene a él lo que está sucediendo en el país, entonces cambia un poco su discurso ahora, como decir pues que fueron 80,000, ¿no? Que antes fueron 10,000 y que pues que en realidad fue poquita gente porque pues hay una posibilidad, un potencial conservador de 25 millones. Y ahí al rato vamos a ver algún video que diga no son 25 porque esa cifra además es peligrosa, ¿no? Porque 25 millones nadie los consigue para una próxima elección así tan fácilmente. Pues a lo mejor él no. A lo mejor él no, porque su tope siempre ha estado en 16 millones. Quienes han seguido la historia del presidente, excepto la elección del 2018, que varias personas que nunca habían votado por él votaron en 2018 y que muy probablemente no vuelvan a votar por él, le dieron el triunfo en 2018. Pero fuera de eso, el tope desde hace muchos años es 16 millones. El día de la revocación de mandato, con todos los fraudes, acarreos, movilizaciones, por las buenas, por las malas y todo lo que te imagines, solo lograron 16 millones. Entonces, aquí el tema es, el presidente está más o menos así, otra vez al tanteo, diciendo, bueno, pues nosotros tenemos tantos, él cree que tiene 30, cuando sabe que no los tiene. Ya no los tiene. No los tiene. Ahí están los 16 millones de la revocación. Y él dice 25 simplemente por decir un número menor a 30. Es decir, todo es al chilazo. Y este cálculo del presidente, por cierto, había un funcionario que tenía un sitio, hay un funcionario hoy que tenía un sitio antes que se llamaba El Chilazo. Él sabe quién es. Y criticaba las cifras del presidente López Obrador, entonces candidato. Y todo era el chilazo. Aquí está claramente el presidente dando una cifra simplemente para decir, los 30 millones que me eligieron son menos, los conservadores no nos ganan. Pero en realidad, pues ese número le gana a su máximo histórico, excepto el 2018. Entonces, pues digo, creo que la idea de tratar de minimizar, otra vez, sumado a la intención de estar permanentemente improvisando, le lleva a estos números alegres, que pues claramente son o están muy lejos de un buen cálculo electoral. Bueno, yo te apuesto a que pronto se va a echar para atrás de esa cifra de 25 millones, porque bueno, la verdad es que sí tendría, ¿no? Tenemos como esta duda todavía por el momento en el que estamos de si la Alianza por México o una alianza ciudadana, digamos, puede ir en contra de Morena y ganarle a Morena, ¿no? Y yo creo que aquí él mismo abrió esa posibilidad, ¿no? Yo creo que yo esta semana sí lo vi muy mal al presidente, muy ido, muy confundido y sobre todo muy enojado. Sí. Y con eso, bueno, pues a ver qué pasa con esos 25 millones que, pues si quiere que se movilicen, pues seguramente se va a lograr. Sí, y no tiene que haber una alianza entre PRI y PAN para que la gente vote en contra de él, ¿eh? Claro. Eso es un hecho. Porque además esta concentración no fue de los partidos políticos, ¿no? Que eso quede como muy claro. Me parece que a él no le queda claro, ¿no? No, bueno, pero se enoja y lo trata de asociar con una fuerza política y todo. Tan enojado está que ni no izaron la bandera ese día. Bueno, pero eso fue a propósito, por eso, ¿no? Imagínate ya cómo lo veía venir, ¿no? Sí, qué falta de respeto no poner la bandera. Mira, hablando de faltas de respeto, vamos a ver... Como si fuera suya, no, perdóname. Bueno, ¿cómo el presidente... ¿Cómo llamó y de dónde viene? ¿Cómo cataloga a la gente que fue a la concentración el
el domingo pasado y cómo él trata pues de minimizarlos y evidentemente insultarlos, que esa es la práctica común en Palacio Nacional. Vamos a verlo. La mentira de que se quiere afectar la democracia en México, cuando ellos son, en esencia, antidemócratas. La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales. A mí me gustaría incluso que por ahí te mandé de las redes un formato de una galería de los dirigentes que convocan a estas marchas y los que participan, porque también la gente no lo sabe, porque los medios de información los encubren. Entonces hay que mostrarlos, hay que lamparearlos, porque nada más viéndolos ya la gente sabe de qué se trata. La mayoría, pues, han participado en los gobiernos anteriores, han sido... Bueno, la mentira de que se quiere afectar la democracia ya nos dijo mentirosos a todos, y no solamente a quienes acudimos a la concentración, sino defender la democracia te hace mentiroso, ¿no? En la mentalidad de este señor. Dice que son en esencia antidemócratas, dirigentes mapaches electorales, que la gente no sabe quiénes son realmente porque los medios los encubren. Bueno, ahora sí la insultiza a todo lo que da. No, yo creo que ayer no se le fue a nadie esta vez, ¿no? No, y además tratando de pensar que algo que es espontáneo, algo que surge de una intención y que la gente que va no es obligada a ir a este tipo de concentraciones y marchas, pues el presidente acostumbrado a que sí los tiene que llevar, a que los tiene que obligar, a que les tiene que dar algo a cambio, pues se sorprenda de que esto sea espontáneo y piense que ellos también están obligados a ir de alguna forma. Y creo que ahí pues también el presidente está perdiendo de vista el poder que tiene. Pues yo te diría, no solo este tipo de marchas y concentraciones, la razón por la cual él ganó en 2018. La gente votó espontáneamente por él y lo que hizo la diferencia para que ganara fueron personas como las que fueron a esta concentración, que fueron voluntariamente convencidos de un proyecto. Ya después, si les quedó a deber, si los desilusionó, si la expectativa fue muy alta, eso ya es otra cosa. Pero en principio, esta idea del presidente de que todo en política es acarreo, sí, literal, sí, que todo en política es trampa. Entiendo de dónde viene y los años que ha de haber pasado como joven en la política, lo entiendo perfecto, pero él ayudó incluso a que esto se modificara y cambiara. Y ahora que lo tenemos institucionalizado y puesto en el funcionamiento de la democracia en México, pero que no es suficiente para que él pueda manipular el resultado a su elección, entonces ya no le gustó. Sí, claro. Y es por eso que se hace todo este circo de insultar y de tratar de hablar otras cosas. Por último, déjame decirte, ¿qué tan ocupado estará el presidente de México, que es uno de los países más grandes, las economías más importantes, en fin, que anda mandando a su equipo cosas y galerías de los que fueron a la marcha? Sí, si no tiene nada que hacer, lo contratamos en Spin y que nos ayude a contar las veces que habla y sí, menciona sus palabras. Ay, no lo contrates, qué horror. Oye. Bueno, que lo haga de cuates. Sí, bueno, hay una frase que dijo, hay que lamparearlos. Y yo diría, ¿pero para qué? ¿No? Porque además, bueno, tú nos has contado que la mañanera la ve muy poca gente. Muy poca gente. ¿Nos quieres repetir cuánta gente la ve? Mira, ahorita en Facebook, porque nunca han enseñado ratings, nada. En Facebook, el acumulado de febrero, el promedio diario, es de menos del 1% de sus seguidores. Entonces realmente sale y le habla a la gente que está ahí. Sí, ¿no? Pensando que todo el mundo lo ve. Y a nosotros, que lo vemos, sí. Pero pensando que lo ven, no sé, 30 millones de personas. No, yo creo que él sabe que no lo ve nadie. Bueno, pero yo creo que habla con el espejo, ¿no? Sí, habla con él
e insulta y habla con los medios de comunicación para provocarlos, para que ellos hablen de él. ¿Quién era quien que hablaba con el espejo? ¿Blancanieves? La bruja. Yo siento que La tiene... bruja Blancanieves. Sí, la bruja Blancanieves. Pero bueno, porque hay que lamparear a la gente, ¿no? Además, él dice quiénes son los dirigentes, que además no fue así, porque además está diciendo que hay gente que organizó esta concentración, Sí. que no la organizó. Claro. Entonces, ¿para qué? Para que insulten a la gente en la calle. No, eso es muy peligroso porque a fin de cuentas, no solo pasa que cuando el presidente menciona o critica o insulta, como lo quieran definir, a una persona en la conferencia, las redes sociales que están alineadas con el gobierno, otra vez, por contratos, espontáneamente, como sea, todas se van directamente a atacar y con cosas graves a esas personas. Yo creo que eso está mal. Repito, creo que el presidente López Obrador no tiene necesidad de andar haciendo esto, pero aún así lo hace y pues creo que lo único que hace es mostrarse más frágil, no se muestra fuerte. Criticar a la gente no le da poder al presidente ni legitimidad. No, al claro contrario, que no. Sí, claro. se la quita. Sí, claro. Y eso creo que el equipo del presidente no lo ha calculado bien, ¿no? Pues espejito, espejito, ¿no? Yo Sí. creo que la verdad pensó que iba a llegar a ser presidente después de todos estos años que se la pasó en campaña y que iba a ser un dictador mientras estuviera en la presidencia y que se iba a hacer todo lo que él dijera Sí. y que iba a tener todo el poder absoluto para hacer lo que él quiera. Bueno, pues ya ve que no, que aquí estamos y que estamos defendiendo al INE. Sí, que el trabajo y la legitimidad se gana a través de la legalidad. Exacto. Muchas cosas que él no respeta y que claramente cuando dice que la ley no es la ley, pues demuestra no solo ignorancia, sino también desprecio por las instituciones, que la principal institución es la ley, ¿no? Y por La nosotros, Constitución. además se debe a Por nosotros, supuesto. ¿no? Sí, bueno, pero pues sí. pues es que Pues tú sí. dices que no, Sí. o yo digo que. Entonces, pues imagínate. Mira, hay otra parte de esto, de la reacción del presidente, justo en cómo se refiere a los demás, y qué tan grande y qué tan impactante es la oposición para él, y cómo lo ve. Es interesante ver cómo el presidente ve a la oposición desde dentro de Palacio Nacional, que ya sabemos no sale muy seguido. Pero vamos a verlo, ¿no? Sí. Porque simpatizantes del conservadurismo en nuestro país deben de ser como 25 millones de ciudadanos que los tenemos que respetar porque ese es su pensamiento. Y hemos dicho de que siempre ha habido conservadurismo en nuestro país. Entonces los que se manifiestan, pues vamos a decir, es una representación, es una vanguardia. Son los de arriba, la élite de ese potencial. Entonces, tienen que mover más gente, todavía. Tienen que ir incrementando su capacidad de movilización, porque tienen potencial. Fíjate, el presidente dice, bueno, pues muévanse más, ¿no? Y a millones de personas. A ver, primero, la concentración del domingo no solo fue en la Ciudad de México, fue en aproximadamente 100 ciudades. En todas estas ciudades también hubo movilización que el presidente no está contando. Sí. Entonces, sí hay una espontaneidad en contra que se manifiesta en contra del presidente. Evidentemente, bueno, pues él está apostándole al día de la votación, quién lleva más gente a votar y todo. Pero en todo caso, la forma en la que el presidente trata de minimizar el conflicto que él mismo ha exacerbado es diciendo la élite contra el pueblo. Este discurso no es nuevo, no lo inventó él, sus asesores se lo dictaron, tomado y prestado de Cuba, Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador. Todos estos países, estos mismos asesores, hasta Podemos en España, los mismos asesores están aquí en México diciéndole qué decía el presidente sobre esto, que además a mí me parece que ya está completamente agotado. Sí. Evidentemente ellos van a decir, bueno, pues ahí está, ya llegamos, en fin, ahí está Lula de regreso y todo, pero en todo caso lo que acaba pasando es que el presidente no tiene los suficientes elementos ni siquiera para la intención de conocer realmente quiénes son los rivales a los cuales se está enfrentando. Y eso, si yo trabajara con ellos, Sí. así como dije que él podría trabajar en Spin, yo podría trabajar en la presidencia, yo le diría al presidente, pues estás equivocado, necesitas conocer mejor a tus adversarios políticos. Yo insisto en que creyó que iba a llegar, se iba a quedar, ¿no? Bueno, yo creo que a lo mejor todavía sueña con eso en quedarse, porque De soñar, además sí.
habla de la transformación como si quien sigue va a seguir la transformación que él quiere, ¿no? Quiero ver si alguno de sus corcholatas le sigue obedeciendo, si es que llegan a presidente, ¿no? Le da risa al decir que el INE no se toca, Sí. ¿no? Y hablamos el otro día, pero quisiera repetir un poquito esa parte e insistir en ella, cuando dice que no se toca la corrupción, que no tenía nada que ver con García Luna, que pusieron su mantota, es el colmo en los Sí. edificios del gobierno en la Ciudad de México. Una manta que obviamente pagamos todos nosotros. Claro, porque dudo que Sin él, que nos preguntaran. Como él no tiene dinero ni tarjetas de crédito, claramente él no las pagó, ¿no? Claro. Y además esas mantas cuestan un dineral, ¿eh? Sí, sí. Estaría bueno saber. Bueno, los privilegios no se tocan, Luis. Y yo insisto, ¿cuáles ¿Para qué? privilegios? Nos ha quitado todo, ¿no? No tenemos un buen sistema de salud, no hay seguridad pública, no puedes salir a la calle sin que te dé miedo que te pase algo. Ya Todo está vimos más lo que caro. pasó en Nuevo Laredo estos días, desafortunadamente, en la inflación, la economía, en todo este ataque sistemático a los ciudadanos, a los periodistas, a los intelectuales, a los empresarios. O sea, odia a todo México este Sí, sí. señor, ¿no? Y entonces... y todavía dice que son delincuentes de cuello blanco y que se robaron las carteras. O sea, el chiste, ¿no? Ya ni se rió él de su propio chiste. Entonces, insultar a los ciudadanos, pues no sé qué espera, la verdad, que alguien salga y lo ame ciegamente, vote por él otra vez. Pero insultando no va a llegar a ningún lado. No, bueno, pero es parte del personaje que ha creado, que es esta vocería del pueblo, que él es el vocero del pueblo, y que entonces pues siempre va a haber un resentimiento que lo puede disfrazar de buen humor o lo que tú quieras, pero en todo caso, otra vez, la mejor prueba de que esta concentración y de que la oposición a lo que él diga, no me refiero a la oposición partidista, sino a la oposición a lo que él ha intentado llevar a cabo en su gobierno o ha llevado a cabo o lo ha llevado a cabo mal, como se quiera definir, existe y le preocupa es que el presidente salga con este nivel de respuesta y estos niveles de ataques. Fíjate que el otro día estaba viendo, por las clases que doy en el TEC de Monterrey, que cuando fue el movimiento del 68, Díaz Ordaz habló, después de la masacre de Tlatelolco, habló sobre los estudiantes, que ellos habían disparado primero, que ellos tenían la culpa, que los estudiantes eran lo peor del mundo. Está igual que Díaz Ordaz. Por eso cuando la gente, o cuando nosotros decimos, es que este señor quiere volver para atrás, pues ahí está. Ese es un ejemplo que ahorita me vino a la mente de tener tanto poder como tenían ellos, Sí. los presidentes en ese momento, y que él seguramente pensó, te digo, que lo iba a tener igual. Y mira, una de las amenazas, no tanto, o insultos, no tanto a un cierto segmento de la población, sino más bien, yo veo todavía más peligroso y más preocupante y fuera de lugar, es el ataque al Poder Judicial. Sí. Cuando el Poder Judicial, que es autónomo, Sí. no porque lo diga, no porque empiece ahorita, sino porque así es, está diseñado así en la Constitución, no lleva a cabo acciones que él quiere y que la mayoría que él trata de disolver con los nombramientos que ha puesto no le ha dado la razón como él quiere, entonces los insulta y entonces se va directo contra el Poder Judicial. Y yo creo que esto pues te demuestra otra vez que entre los tres poderes pues él claramente está debajo. Él Sí, solito sí, se está claro. poniendo debajo. Vamos a ver cómo lo dijo. Sí. Bueno, pero antes había un poco más de atención, de vigilancia. Ahora que llegó la nueva ministra, declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Bueno, estaban juzgando en Estados Unidos a García Luna y a las 3 horas un juez estaba descongelando las cuentas en México de su esposa. Entonces, esto de
el exgobernador y otros casos. Ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto, porque es grave. No es intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción. Bueno, la decadencia del Poder Judicial. Imagínate. Pues de todos los poderes, yo diría, ¿no? Incluyendo el suyo. Cuando habla de que... Yo no veo decadencia del Poder Judicial, de entrada. Yo no. ¿Mandé? Yo no veo decadencia del Poder Judicial. En el suyo sí, pero en el Poder Judicial no. Cuando habla de que el Consejo de la Judicatura está de adorno y es un florero, pues él también, la verdad es que no ha cumplido nada de lo que dijo. Estamos peor que nunca, ¿no? En la historia reciente de México. Y bueno, pues habla que el Poder Judicial está infectado y plagado de corrupción. O sea, ¿con qué cara lo dice? Hace unas semanas apenas estábamos viendo otra vez los billetes en efectivo, estábamos viendo que se resolvió el juicio en contra de Rosario Robles y que la tuvieron que se canceló el juicio porque no le han probado nada. Todo lo que vimos en el año pasado de mucha gente que estaba en la cárcel o en prisión preventiva porque él quiere que estén ahí, o sea, todos los escándalos que ha habido con la Fiscalía, bueno. Y habla del Poder Judicial diciendo que está infestado de corrupción y bueno, y se le va encima a la ministra Norma Piña. La verdad es que hablar así de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Quien hace cumplir las leyes, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces no sé en qué país cree que estamos viviendo, ¿no? No, bueno, ahí, a ver, el presidente está diciendo, el presidente López Obrador está diciendo en esto que el Poder Judicial y las resoluciones judiciales y los casos, los litigios, en fin, todo eso no tiene una lógica. Es decir, no hay un procedimiento legal, sino que todo opera conforme a lo que alguien decide que opere. Sí. ¿Sí? No es como que tú pones un caso y luego te defiendes y cada quien pone sus pruebas y luego hay una apelación si no te gusta y luego sube de nivel. No. Todo ese proceso que él no entiende o no quiere entender lo reduce a, ¿lo quieren meter a la cárcel? Métanlo. Sí, ¿Lo quieren sacar de la cárcel? Sáquenlo. Como si no hubiera una ley. Un proceso. Sí. Se entiende que es algo complicado y para eso hay especialistas. Los abogados y las abogadas son quienes saben todos estos procedimientos y por eso cobran lo que cobran y, en fin, existen los más caros, los públicos, hay de todo. Pero en todo caso aquí lo que el presidente está diciendo es no entiendo nada de eso y como no entiendo nada, la verdad es que todo lo deducen o todo acaba siendo una decisión de alguien en nuestra contra, en mi contra, es lo que dice el presidente. Dice, ¿cómo es posible que al mismo tiempo que esté el juicio descongelen las cuentas? Y... Bueno, te voy a... ¿dónde está la causalidad? Ojalá, o sea, imagínate que estuvieran relacionadas las decisiones de un jurado de un estado en Estados Unidos, de 12 personas, con lo que dice un magistrado, ministro, lo que sea, un abogado aquí o una abogada en México, de un procedimiento que lleva su propio camino. El presidente yo creo que ahí claramente está diciendo, esto no importa, la ley no importa, todo es político. Él cree eso. Y pues sí, si crees que todo es político, todo está en tu contra. Sí, porque claro. todo lo que no sale como tú quieres es alguien que te está molestando y que quiere tu mal. Te digo, sí. Pero aquí es la ley. ¿Por qué ignorar esa parte? No, bueno, porque él la ignora, ¿no? Claro. O sea, quiero decir, no la conoce y no la respeta. No la quiere, ¿no? exacto. Habla de la protección a delincuentes por parte de la ministra, básicamente, o del Poder Judicial. Del Consejo de la Judicatura, sí. Sí, y bueno, pues ahí yo me pregunto, ¿y quién liberó a Ovidio? ¿No? Él fue el que dijo, sáquenlo, ¿no? Libérenlo, él lo ha aceptado varias veces. Dio la orden. Liberaron a Ovidio porque él dio la orden, como tú dices. Que tampoco, ¿no? Que tampoco, porque no traían la orden de aprehensión. Bueno, pero él quiere hacer parecer que él está dando la orden. Entonces, esa es la simplificación de cuál es el funcionamiento del Poder Judicial y la ley en México. Él cree o quiere hacer creer
quién sabe qué está peor, que él es el que decide y si él no le consultaron, entonces es algo en su contra. Claro, y entonces, pues volvemos a lo mismo, espejito, espejito. Y sobre que liberaron las cuentas de la esposa, pues la esposa no es de García Luna, la esposa no estaba en juicio, ¿no? Yo no sé bien ahí cómo funciona el tema de las cuentas, pero no estaban enjuiciando a la señora. Y tampoco, pero además son dos sistemas diferentes, unos en Estados Unidos por X cosas y otros en México por X cosas. ¿Por qué tienen que estar conectados? No, y yo te quiero decir que tampoco la mamá del Chapo está en juicio, pero todos sabemos quién es, ¿no? Sí. Entonces se contradice igual porque también él mismo ha dicho que qué tiene que haya saludado a la señora, claro. ¿no? Entonces, ¿qué tiene que le hayan liberado las cuentas a la esposa? No están ellas en el juicio. Entonces, pues habría que ser un poco congruente con quién es delincuente y quién no, y quién. Y como tú dices, se debe respetar el proceso de la ley y no es un dedazo, ¿no? Mira, esto tiene que ver o está conectado en buena medida con lo que ha pasado con el INE y con lo que el presidente quiere que el INE se suelte del procedimiento, de los procedimientos que existen en ley para que funcione y que las elecciones sean calificadas. No es de sorprender, y no estoy exagerando cuando digo que el presidente quiere deshacerse de procesos administrativos legales en términos de lo que resulte de la calificación de las elecciones cuando el resultado no le favorezca, si es que no le favorece. O sea, él ya está sentando el precedente público de decir que a él no le gusta que las cosas estén atadas a la ley, dice él, o que estén muy rigoristas con la ley, dice él. Lo ha dicho varias veces y así se refiere a jueces, magistrados y ministros que no toman decisiones conforme a lo que él quiere hacer. Bueno, tiene una súper frase que dijo, no me vengan con que la ley es la ley, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, si no nos ha quedado claro hacia dónde ha querido ir todos estos años después de ser candidato, que llegó a la presidencia y cree que sigue en campaña y que quiere quedarse en el poder, bueno, aquí hay mucha información que les hemos dado para que vean que sí, su intención es tener el poder absoluto en nuestro país. Sí, y va a ser un problema el momento de las elecciones, por eso se quiere deshacer de todas las trabas legales que tiene, que él decida quién ganó y quién perdió, ¿no? Bueno, pues desde aquí le decimos que el Estado no es él. Imagínate. ¿No? Hablando de estados, creo que una de las que va a quedar para siempre en el imaginario y el registrado, porque a lo mejor él se le olvida que ahí quedan todas sus palabras en estenográficas, en videos, en memes, en TikToks, lo que sea, es afirmar que hoy en México, porque no es en cualquier momento, es ahorita, cuando está él, hay más democracia que en Estados Unidos. Cuando vemos que es justo la democracia la que ha salvado de otros momentos muy críticos también en Estados Unidos, pero pues que aquí, al contrario, la situación se ha ido agravando. Vamos a ver exactamente qué dijo, en referencia, por supuesto, a una opinión de funcionarios de Estados Unidos que no le pareció y que entonces este es su mejor comeback. Y este va a ser nuestro clásico, Sí, ¿no? ya, es el clásico de la semana. Vamos a verlo. ¿Qué le digo con todo respeto al señor Blinken del Departamento de Estado? Que hay más democracia actualmente en México que en Estados Unidos. Y que en vez de estarse metiendo, actuando de manera injerencista en nuestros asuntos, si quieren seguir con la misma política, pues que se ocupen de lo que está pasando en el Perú, donde ahí la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas que pisotearon las libertades y la democracia en ese país, destituyendo injustamente al presidente y encarcelándolo, y que le hagan caso al presidente Biden. Híjole, aquí sí, no sé si decirlo o no, pero pobre presidente. Pobre Andrés Manuel López Obrador. O sea, imagínate cómo tiene que doblar sus propios principios para tratar de atacar a quien a quien le está llamando la atención y al mismo tiempo con ese mismo argumento decir que tendrían que estar haciendo lo mismo en Perú. O sea, que eso sí permite el presidente, ¿no? Creo que hay una amplia contradicción. Yo creo que el presidente está en muchos callejones sin salida,
que él mismo ha ido generando, porque se ha ido cerrando no solo opciones argumentativas, sino también de evidencia, de la realidad, de tratar de adelantarse con tal de exaltar la propaganda y tratar de defender cosas que pues nunca va a aceptar que se equivocó, y ve nada más a dónde llega a decir este tipo de cosas y evidentemente tratar de insultar a los funcionarios ahora de Estados Unidos, no al presidente Biden, evidentemente sabe Sí, con claro. quién meterse, Sí. para poder tratar de salir de alguna forma avante sin que se le cargue la culpa de nada, ¿no? Bueno, la verdad es que yo me pregunté, ¿le tendrá miedo a Joe Biden o a Donald Trump? Bueno, ahorita platicamos de eso. Yo creo que sí. De la política de Monroe, de que Estados Unidos se siente el gobierno del mundo, bueno, siempre ha sido así desde que se independizaron, ¿no? Claro. Estados Unidos siempre ha sido injerencista tal, ¿no? Y por algo, ¿no? No estoy diciendo que esté bien, pero sí, bueno. La doctrina de Monroe es una cuestión mucho más complicada Claro. que lo que el presidente pone de que Estados Unidos quiere ser injerencista en todos lados. Eso no es así. La doctrina de Monroe está muy clara. Lo que pasa es que desde el punto de vista del presidente y sus asesores, repito, que tienen este tiempo y este resentimiento en Sudamérica y vienen y lo quieren aplicar aquí, no es igual. Porque México siempre ha sido vecino de Estados Unidos, no es como que hayamos sido vecinos desde hace 10, 20 años, siempre. Entonces, Estados Unidos se ve diferente desde aquí, Sí. desde México, que desde donde lo ven los asesores del presidente López Obrador, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y él habla de que Estados Unidos se mete en lo que básicamente no le importa, ¿no? ¿Y qué tal las declaraciones que hizo también en la semana sobre Perú, Claro. hablando de la presidenta Boluarte, que era, ¿cómo se dice? Que era la presidenta espuria. No, Perú retiró al embajador de México. Claro. Hay un... Por injerencista. Claro. Claro. Y dice que se ocupen del Perú. Él se metió en Perú, se ha metido en, bueno, más o menos para cuando le conviene, ¿no? Ha declarado que no respetaron el voto del pueblo en Perú, etcétera. Y bueno, hasta ya rompimos relaciones diplomáticas, se quedaron en un nivel muy bajo. Pero no están rotas las relaciones todavía. Pero muy bajo, Ok. ¿no? O sea, sí retiraron ellos el embajador, no es bienvenido. Y dice que Estados Unidos no se meta. Entonces, ¿cuándo sí, cuándo no? Al señor presidente, ¿no? López Obrador. Cuando él quiere sí se mete. O sea, trajo a Evo Morales en un vuelo de la Fuerza Aérea, ¿no? Con los pies arriba leyendo el periódico. Que según esto sufrió, le lanzaron unos misiles al avión y lo esquivaron, según el libro que cuenta ahí. Iban a traer bueno, la familia de Pedro Castillo Sí. de Perú sí está aquí. Sí. O sea, ¿dónde no se está metiendo él? ¿No? Claro. No, y bueno, y tratando de alguna forma como no pueden aceptar y no pueden generar una cuestión de rechazo a ese tipo de acciones, en este caso de Pedro Castillo, porque creen que está alineado con lo que él dice. Otra vez es ir contra las élites, otra vez el mismo discurso replicado una y otra vez en contra del pueblo, en contra de la democracia, en fin. En todo caso, el presidente López Obrador tiene aquí un grave dilema. Si el presidente López Obrador sigue tratando de atacar a Estados Unidos y tratando de criticarlos, que sabe cómo, sabe que hay un límite, simplemente a Estados Unidos no le va a gustar que lo estén criticando y todo. El presidente sabe, tiene un límite, no lo quiere rebasar y pues ahí es donde hay una gran diferencia de otros presidentes en Sudamérica, en Centroamérica y así. En todo caso, que no le diga nada a Biden, que no le diga nada a Trump, que diga que son amigos, que la relación siempre es buena, es lo que siempre dice, ¿no? La relación es muy buena. Bueno, ¿y por qué tendría que ser mala? Oye, ¿te acuerdas cuando vino Trump, que era candidato en el sexenio pasado, y lo criticó muchísimo, que cómo era posible Claro. que lo hubieran Bueno, hizo un traído, libro. tal, exacto? Y él fue corriendo en los primeros años a decirle a Trump que era lo mejor que le había pasado a aplaudía. México, que éramos amigos, que él era su amigo, Sí. ¿no? La verdad es que pues sí, como tú dices, ¿no? Ya sabe con quién se mete, como un poco lo que vimos esta semana con la inversión de Tesla. Sale, dice que no, porque no le van a dar los permisos para el agua, pero hace una llamada y entonces ya, ahora sí, ¿no? Entonces, pues igual, o sea, una política exterior que ha acabado con ella, estamos peleados con medio continente y bueno, todavía se atreve a decir
que la democracia, que nosotros tenemos más democracia en México que en Estados Unidos. Es una línea discursiva que está alineada con los países Argentina, Brasil, Cuba, Perú, Ecuador, todos estos que han sido a Venezuela, y que ahora, no sé si lo viste, pero dice que se van a unir todos los presidentes de los países para combatir la inflación. Yo quiero ver Argentina. qué pueden hacer, sobre todo Argentina, que es un ejemplo de ello. Vamos a ver cómo le ayudan al presidente, si le dan ideas. Cuba y Argentina, ¿no? Imagínate. Pero luego a la mera hora, Argentina se echa para atrás y no lo apoya, Chile tampoco. Pero Argentina, o sea, por favor, además, ¿no? Que cuenten los argentinos cómo les va con la inflación, ¿no? Bueno, la verdad es que tenemos Los un cubanos. principio de política exterior que está en la Constitución y que dice que no vamos a intervenir en otros países. Pero ya vemos que sí lo hacen. Bueno, pero entonces cuando lo critican, que por cierto se murieron de la risa del presidente en los programas, claro. en un programa en Estados Unidos que es de comedia en las noches, burlándose terriblemente. Yo no creo que sea casualidad, ¿no? De lo de la Luche. De la Luche, y también en Reino Unido, ¿no? Entonces se burlan del presidente porque el presidente presenta a una Luche y lo pone en sus redes. O sea, Mira, está completamente ido. Yo creo que más que eso, el que primero que se daña es él. Sí. O sea, imagínate cómo va, después de todo lo que vimos hoy, después de todo lo que platicamos hoy, más esto con lo que quieres terminar, ¿qué tan bien va la cuarta transformación, como ellos la llaman, que el presidente tiene que andar poniendo tweets de una foto de un supuesto aluche que parece más bien un mapache, ¿no? Sí. No sé si electoral o no, sí. pero un mapache. Imagínate cómo está que el presidente tenga que hablar de eso. ¿Qué le queda al presidente? Ya lo hemos platicado aquí. Yo creo que no quiere gobernar. Por él ya, que se acabe. Que empiece la campaña. Que empiecen y que acaben las campañas ya. Es más, que se adelanten las elecciones un año. Él feliz. Pues sí. Porque ya no quiere lidiar con estas cosas. No quiere lidiar con Estados Unidos, no quiere lidiar con la pobreza, no quiere lidiar con la seguridad, no quiere lidiar con el sistema de salud como Dinamarca, que no va a pasar. No quiere lidiar con eso porque las promesas que ha hecho y que ha mantenido durante todo este tiempo le van a explotar, como le han ido explotando todo el tiempo, y entonces lo único que le resta hacer es, pues vamos a hablar de los aluches. La verdad que qué triste que después de tantos años y de tantos paros y de tantos incendios de pozos petroleros y de frenar reforma y decirle a todo el país que eran corruptos, etcétera, acaba hablando sobre una lucha, ¿no? O sea, no tenemos presidente, básicamente. Pobre presidente, la verdad es que sí está muy crítico, pero bueno. Y no se ve muy bien de salud, ¿no? No, pero eso también se le va la onda, ya lo ¿no? sabíamos. Se le olvidó el nombre de Saldívar, se le olvidó que había mandado un documento, ¿cómo se llama el documento que te mandé? Sí. O sea, yo creo que está enojado completamente. Él dice que es post-COVID. Dice, y pues ya le dio 2 veces. Bueno. A lo mejor es eso. Pues bueno, lo último que necesitamos es que se enferme, así es que, ¿no? No, claro, por supuesto. Okay. Pues yo creo que con esto es más que suficiente por hoy. Te agradezco que hayamos platicado esto aquí, y por supuesto la próxima semana nos vemos para ver cómo van las declaraciones del presidente, sus afirmaciones y qué tan reales o qué tan fantasiosas son respecto de lo que podemos contrastar con la realidad. Pues vamos a ver cómo va el plan B, vamos a platicarlo la próxima semana. Por supuesto, claro que sí. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hola amigos, la carta que escribí este jueves para Atypical TV se la dirigí a la mitad del país, o sea, a los que odian a Andrés y a la mentada 4T. Y antes de empezar a leer la carta, les recuerdo, como cada jueves, que me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus amigos, sus conocidos, sus familiares y sus compañeros de trabajo. Y como saben también, ayúdennos a promover que la carta está en todas nuestras páginas en las redes sociales. Muchas gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a la mitad del país. Y entre paréntesis, los que odian a Andrés y su mentada 4T. Estimados odiadores de Andrés, con todo el cariño del mundo,
les escribo mi carta semanal. Y la razón que les escribo esta carta es para agradecerles al 1000% su asistencia al Zócalo o a los diferentes puntos de reunión en todo el país. Su asistencia fue espectacular. Su comportamiento fue excepcional. Pero este no es solamente el motivo para escribirles. El verdadero motivo de escribirles mi carta semanal es para compartir con todos ustedes algunas reflexiones que tuve en el camino. En primer lugar, lo que me llamó mucho la atención y me indignó de una manera gigantesca fue las 2 sorpresas que me llevé en la plancha del Zócalo. Vi como todo Palacio Nacional estaba protegido por unas murallas de fierro imponentes. Pensé y me dije a mí mismo, oye, mí mismo, ¿te fijaste que la titina Sheinbaum mandó proteger al Palacio Nacional creyendo que nosotros somos iguales a ellos? Y luego, después de que no habían pasado ni 3 minutos, volteo a ver el asta bandera de la plancha y ¡pum! Otra sorpresa. Tampoco había bandera. Ahí me pregunté, ¿por qué Titina tiene tan mala leche? ¿Quién se cree Titina para no ondear la bandera? Su resentimiento es tan grande que no lo puede esconder. Después de este shock, les quiero compartir los pensamientos que pasaron por mi cabeza. ¿Por qué Andrés vive en un palacio rodeado con más de 100 empleados, cuando dijo que no viviría en Los Pinos porque son muy suntuosos? Imagínense. Después, oigo un chiste que se repitió varias veces en las redes ese domingo. ¿Están sentados? Pues resulta que un idiota de Morena, colaborador de Titina, se echó el tirito de anunciar que habíamos asistido a la marcha alrededor de 90,000 personas. ¿Lo pueden creer? Solamente 90,000, cuando fuimos un poco más de 500,000. Ellos, como no saben perder, tampoco saben contar. Y estos de Morena son tan basuras que cuando tienen un evento en el Zócalo y este evento se medio llenó, esos mismos bocones presumen diciendo que fueron a ese evento unos 300 millones de personas. En fin, queridos amigos, lo que para nosotros fue una gran fiesta, para los morenos fue un gran velorio. Como que ya presienten que van a acabar su propia tumba. Y ya para terminar, después de 4 días escuchando las sandeces del presidente en la mañanera, les comparto mis conclusiones. Andrés está neurótico por la asistencia de todos nosotros a la marcha. La asistencia de nosotros fue un terrible golpe a su ego. Tengo la impresión que Andrés sabe lo que yo sé, que van a perder el Estado de México y también Coahuila. Y en la presidencial van a arrancar empatados o Morena 3 puntos abajo. Su plan B no va a pasar en la Suprema Corte de Justicia. Su pinche Tren Maya no lo va a terminar. Su refinería arrancará con muy poquita producción. Y su aeropuerto, otra basura sin ser usada. Sabe que puede perder la elección en el 2024 y desde ahora ya está pensando en un plan maquiavélico para robarnos el triunfo de esa elección. Y lo peor para él, sabe que en el 2025 pudiera estar en una chingada muy diferente a la que viva. Una chingada tras las rejas. Conclusión, nos hará creer que está de muy buen humor, estando de pésimo. No va a dormir bien. Y para el colmo de su delirio, irá
de mal en peor. Tengamos los ojos muy abiertos. Amigos, esta es la carta de este jueves. Tengan un lindo fin de semana. Vean a Typical TV y nos estaremos viendo el próximo jueves. Buen día.